America'sWebRadio.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, son las 2 de la tarde. Estamos en América Web Radio desde Atlanta, Georgia. Y estamos con David Moxley, la leyenda, y con Josie Cruz. Yo soy Cart Fletcher, Carlos Alfredo Torres, me conocen como Cat. Y esto es... Hablemos venezolanos, que hoy hay que darle duro al socialismo. Hoy hay que darle duro al socialismo. Hasta por debajo de la lengua. Sí. Esta semana la revista The Economist calificó a Venezuela como el país más paupérrimo del planeta. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere decir paupérrimo? No quiere decir solamente el más pobre, sino es el que tiene los peores índices. Sí. En una serie de cuestiones como el índice de desarrollo humano, como el índice de alfabetización. Todos esos números se vinieron al suelo. Claro. A tal punto Ajá. que Venezuela hoy es considerada el país menos desarrollado del planeta. El más pobre. No solamente pobre, más pobre, el menos desarrollado. Es a tal punto que Zimbabue, que durante muchas décadas fue considerado el peor país del planeta, por debajo incluso de Corea del Norte, es 6 veces más rico que Venezuela. Sí, señor. Mira, Okay. tengo en la línea a Alberto Yerquín desde Panamá. Nos están viendo. Ajá. ¡Saludos! Saludos. Bueno, resulta y acontece que tenemos varias noticias con respecto a este mismo punto. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién se casó? ¿Quién se divorció? Bueno, seguimos primero con lo del país más paupérrimo. Ok. Decíamos que como regalo de 1 de mayo, Ajá. el señor Nicolás Maduro Sí. ha dado como sueldo mínimo para los trabajadores de Venezuela la enorme cantidad de 2 euros. ¿Les subió el salario? Les subió el salario a 2 euros al mes. Al mes. No la hora, al mes. mes. Ok. ¿Ok? Eso implica que el venezolano que viva bajo sueldo mínimo necesita aproximadamente, esos son $2.40, no llega a $3 al mes. O sea, para poder vivir con alrededor de 6 centavos de dólar por día. ¿Ok? Las Naciones Unidas y los economistas consideran a un país pobre cuando su gente vive con $1 al día. $1 al día se considera pobre. Pobre. Y estos son $2.40 al mes. Al mes. Ok. Agárrame ese trompo en la uña, pues. Ok, bueno. Pero esto es consecuencia, pues, del socialismo. Cuando la gente le vendieron la idea de que Venezuela era un país rico porque tenía recursos, bueno, este es el mejor ejemplo de que los países no son ricos por los recursos naturales, sino por la gente que sepa cómo trabajar con esos recursos. Exacto. Eso es lo que yo le explico a muchos americanos que me preguntan, pero ¿cómo es posible si ustedes son ricos? Le digo, sí, pero si no hay gente que sepa manejar la economía, o sea, la economía en el sentido de que cada quien es libre de hacer dinero. Exacto. Si no hay personas que sepan cómo manejar el oro, cómo hacer cosas con el oro. O sea, estoy hablando de la especialidad. Sí, porque sembrar la tierra. Si no saben cómo sembrar la tierra, no saben cómo producir yuca o plátano, porque hasta eso se ha perdido.
Todo se perdió. ¿Ok? Yo recuerdo muy bien cuando yo salí de Venezuela hace alrededor de 30 años, que cuando una persona estaba sembrando, ¿ok? O estaba sembrando algo en la casa, la gente se burlaba de esa persona. Sí. Porque, ay, está sembrando. Como Sí. que si el sembrar era algo de, para en ese tiempo era algo de vergüenza. Sí. Cuando tenemos aquí en Estados Unidos es lo contrario. El que siembra aquí en Estados Unidos, aquí tienen entendido lo que significa sembrar. Sí. Sembrar es comer y vivir. Sí, Darle de vivir. comer a tu familia. Eso es. Sí, y no pero depender de más nadie. Yo me acuerdo, mira, yo provengo de una familia clase media, Ajá. ¿ok? Mi mamá era periodista, como tú sabes, y los periodistas no ganan mucho dinero, Ok. ¿ok? Pero soy el típico niño que mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, y yo tenía mucha relación con la persona que me cuidaba en casa, que era la persona que hacía la limpieza. Ah, esa es otra cosa. Esa la trataban muy mal también. Ok, pero no en mi casa. En el caso tuyo no, pero mucha gente que yo conocí trataban muy mal. Yo puedo decir en estos momentos que yo subí cerros, porque estas mujeres vivían en los cerros de Caracas. Sí, señor. Y en la época de mi infancia, en 1900.com, ok, la gente pobre en Venezuela, que provenía del campo, se trasladaron del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas. Ajá. Tenían en su rancho, que era hecho de bareque, Ajá. y ok, el techo sí era ya de lámina, pero o de asbesto, pero no eran techos de palma, yo no vengo de tan lejos, pero tenían al lado de su ranchito, tenían un conuco, y entonces tú veías que esa gente tenían plátanos, caraotas, maíz. Ellos sembraban. Tenían sus gallinitas Tenían sus atrás. gallinitas, y entonces esas gallinitas eran gallinitas ponedoras y tenían huevito. O sea, yo lo vi. No me lo contaron. Eso lo viví. Hoy esa gente se perdió porque lo que hay ahora es el barrio urbano, donde la gente no produce, donde la gente lo único que produce es violencia, donde se perdió el sentido de la verdadera educación, porque el venezolano de la época de Gómez era una persona extremadamente educada. Sí, señor. Tan es así que Venezuela fue el país que desarrolló lo que se llamó el Manual de Urbanidades y Buenas Costumbres. De Carreño, ¿no era? De Carreño, el papá precisamente de Teresa Carreño. ¿Ok? Entonces, ¿y dónde quedó ese manual? Ese manual está en toda Latinoamérica menos en Venezuela. Menos en Venezuela. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, esta es la nueva realidad. Bienvenidos al socialismo, que fue introducido de manera progresiva al país. De manera programada. Y a largo plazo. A largo plazo. Nosotros adoramos a la generación del 28 con gente sí, pero la gente en Venezuela se le enseña por educación pública de libros en la escuela, en la universidad, que la generación del 28 eran los luchadores por la libertad. Sí, gente como Gustavo Machado, fundador del Partido Comunista, o gente como Rómulo Betancourt, que fue secretario general del Partido Comunista en Costa Rica y después fundó Acción Democrática. Y es lo que tenemos hoy. Yeah. Por cierto, uno de los líderes principales de Acción Democrática murió en esta semana, ¿no? Bueno, este señor era Aristóbulo Istúriz, que saltó por múltiples partidos políticos, todos socialistas, porque esa es la otra cuestión. En Venezuela nunca ha habido realmente partidos políticos de derecha o partidos políticos
que se consideren de orden liberal clásico. No, eso no existe. Eso fue eliminado, eso fue condenado y eso fue enterrado. Eso se acabó después, cuando Gómez muere, ahí se acabó el liberalismo clásico en Venezuela. Y el liberalismo clásico fue precisamente el modelo socioeconómico que creó una Venezuela próspera. Muy rica. Recordemos que Gómez, cuando recibe el poder en el año 1908, que no lo recibe, se lo toma, ¿ok? Bueno, alguien tiene que organizar el país, ¿no? Él en 20 años, por eso. Él en 20 años pagó la deuda externa de Venezuela, que tenía más de 100 años de no haber sido pagada por las guerras, porque Venezuela vivió 90 años de guerra. Él organizó el país. Él organizó el país desde el punto de vista legal, financiero. Incluso, recuérdate que para viajar de Caracas a San Cristóbal, la gente tenía que ir a Curazao, pasar por Maracaibo, ir al sur del lago de Maracaibo y subir por las montañas hasta llegar a San Cristóbal. La Puerta, Timote, todo eso. Para llegar a Mérida, bajar de Mérida para San Cristóbal. Para San Cristóbal, sí, exactamente. Yo me recorrí todo eso. Y les tomaba 3 días, 4 días de camino para poder hacer eso. Gómez unifica al país no solamente desde el punto de vista político y económico, sino que agarra a los presos, y ahí no había planes. Lo que hizo fue ponerlos a trabajar en las carreteras, y él creó el primer sistema de carreteras en Venezuela. Lo crea Gómez. Tan buenas las carreteras resultaron que todavía hoy esas mismas carreteras existen y prestan servicio. O sea, entonces, para ir por ejemplo, de Ciudad Ojeda a Maracaibo, en ese tiempo no había puente. No. En ese tiempo no había puente, ellos hacían chalana, ¿no? Era un barquito, era un transbordador, ¿ok? Y entonces ellos tomaban ese ferry y iban de puente a puente. Entonces, el asunto está en que sí, Aristóbulo Istúriz se murió. Pero a mí me mandaron un video. Lo operaron del corazón y no resistió, porque es que no tenía corazón. No, lo abrieron y no lo encontraron. Por eso no resistió. Bueno, yo vi un video que me enviaron del velorio de él. Tú sabes que Venezuela, cuando yo salgo de Venezuela hace más de 27 años, Venezuela es un país en el que no hay una religión oficial, pero la mayoría es católica. El 85% de la población venezolana es católica. Entonces, eso quiere decir que en los velorios hay cafecito, mucho silencio, mucha solemnidad. Claro, hay sus chistecitos por ahí. Hay mucho chiste. Pero por allá, bien lejito, que no sé, porque hay que darle la simpatía a la viuda o al viudo o al papá o a los hijos. Se respeta a la familia, pero se respeta al muerto. Exacto. Entonces, y eso es más, de las iglesias iban las señoras que le llaman las lloronas. Sí, claro, las plañideras, lógico, las plañideras. Exacto, las lloronas, que están allí llorando, tú sabes, acompañando a la familia. Y hay mucho rosario que se reza. Y mucho Santa María, Madre de Buena, tú sabes. Pero lo que yo vi en este video me espelucaron, mira, se me espelucaron los pelos de la peluca. ¿Por qué? Porque en el video yo vi de todo menos un velorio. Sí, gente bailando. Un velorio al frente del cadáver, gente bailando al estilo de Barlovento. Así lo que vi así de malo fue el tipo que la gente terminó bailando en su funeral. Estaba celebrando. Mira, yo lo que vi allí fue pura religión yoruba. Sí. ¿Ok? Pura santería. Pura santería. Eso fue lo que yo vi. Yo no vi nada cristiano, nada que ayudase, porque acuérdate que una de las cosas de la iglesia católica, del cristianismo, es que en estos momentos de muerte, tú sabes, de sombra y de muerte, la iglesia esté allí presente para que ayude a la familia a encontrar esa luz, no solamente a la familia, pero también al difunto. Al difunto, claro. ¿Ok? ¿Sí me entiendes? Porque son 40 días de, ¿cómo se llama? De duelo. De duelo y el rezo y la cuestión. O sea, te estoy hablando desde el punto de vista católico. Yo no soy católica. Ajá. ¿Ok? Pero
cuando uno va a la universidad, cuando uno va al seminario y uno estudia, en el caso mío, que yo fui al seminario teológico, yo tuve la oportunidad de estudiar varias religiones, ¿ok? Correcto. La judía, la cristiana, que la cristiana es como una sombrilla, que está la católica, entonces, todas las denominaciones. La denominación católica La representa... musulmana, o sea, yo tuve esa oportunidad, por eso te estoy hablando desde el punto de vista católico, porque yo tuve que estudiar eso como teóloga que soy. Ajá. ¿Ok? Pero el asunto es que yo no vi nada, o sea, esa Venezuela cristiana que yo dejé, eso ya no existe. No, ya no existe. Eso ya no existe. Mira, vámonos ahora un momentico a unos comerciales y ya regresamos. Take it away, Brett. Get your pen and paper ready. If there's a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is Around Town Movers. Timothy and the guys recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not so fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best. That's Around Town Movers. Call them. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, estamos en Hablemos Venezolano. Yo estoy con Josie Cruz y estamos hablando de lo que el socialismo termina de producir en los pueblos. Por cierto, entre las cosas, entre las noticias internacionales está que el gobierno de Pablo Iglesias ha sido derrotado en las urnas y el tipo ha agarrado tal Arrecher que ha anunciado su retiro definitivo de la política. Y bueno, hasta yo me retiro con todos esos millones que tiene. Claro, por ¿Qué te supuesto. pasa? Si eso es lo bueno del socialismo, que te da bastante billete para que te retires y tengas una buena vida. Sí, porque eso es lo que hemos estado hablando. El socialismo no es otra cosa que el maquiavelismo, ¿ok? Por cierto, estoy leyendo el libro del príncipe de Maquiavelo. Ah, por fin me hiciste caso. Voy por el capítulo 5, pero es que mira, te voy a confesar algo aquí, pero que nadie lo sepa. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Tú sabes que yo hablo 3 idiomas. Ajá. ¿Ok? Y escuchando el libro de El Príncipe en castellano, porque ese es el nombre de nuestro lenguaje, castellano. Uh-huh. Y escuchando este lenguaje de este señor me ha hecho devolverme a escuchar los capítulos 2, 3 y 4 y 5 3 veces. Porque es que es muy denso el lenguaje. El lenguaje, cada palabra me está haciendo funcionar todas las neuronas, sí, todo señora. lo que estaba dormido, porque acuérdate que cuando uno está aprendiendo otro idioma, uno tiene que bajar completamente el breaker, el switch de un idioma para que entre el otro. Claro. Yo no podía estar traduciendo constantemente para hablar el inglés, al punto de que yo hablo muy bien el inglés con acento, no lo sé escribir muy bien, porque yo decidí a bajar el breaker del castellano y subir el breaker del inglés. Pero también ocurre otra cosa. El inglés es un idioma muy básico. Requiere solamente 750 palabras. Exacto. Mientras que en castellano una persona
que hable un castellano promedio Ajá. necesita alrededor de entre 1.750 y 2.000 palabras. Pero es que no para poder- solamente son las palabras, Carlos, es también el acento del señor que está leyendo el libro auditivo. Ajá. Porque el acento del señor que estoy escuchando es un acento como españolizado. Claro. Entonces, mi oído, el cerebro de aquí conectándose con el otro. Estás volviendo a aprender el idioma. Exacto. Entonces, no he podido avanzar después del capítulo 7. Bueno, Y ahí voy. y ahí vas. Ahí voy. Pero Pero- búscalo en YouTube, está en auditivo. Sí. Está en todos los idiomas. Yo escogí el español, el castellano, Ajá. porque quería escuchar, pero yo no sé, yo creo que me voy a tener que ir por el inglés. Bueno, el asunto está en que nosotros siempre hemos dicho Ajá. que en realidad el socialismo no es otra cosa sino regresar a la gente a la Edad Media. Es puro maquiavelismo. Puro maquiavelismo. Puro maquiavelismo. Estamos hablando de que un 3% de la población vive como reyes. Ujú. Hay otro 2% que les sirven a ellos como sirvientes. Sí. Ok, y el otro 95% que se defiendan como quieran. o Bueno, como imagínate puedan. que para mantener el príncipe al poder tiene que dar regalitos a su gente que lo está sosteniendo. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Ese es otro Seguimos. tema. Entonces ya salimos del señor que murió. Aristóbulo Istúriz fue un maquiavelista típico, ¿ok? Él saltó de AD, fue parte del movimiento electoral del pueblo de este tipo, ¿cómo era que se llama? Prieto Figueroa. El ¿ok? MEP. Ajá. El MEP. Y cuando el MEP deja de existir porque se fusiona con los demás partidos políticos, Ajá. es el PSUV. O Ajá. sea, se cerró el círculo de socialismo blando de los adecos y copellanos y se cierra el círculo con el socialismo duro Ujú. del De PSUV, Chávez. de Chávez. Ujú. ¿Ok? Entonces, Y no de tenemos al Chávez. PSUV, tenemos Tenemos a los cubanos, Ajá. tenemos a los chinos, tenemos a los rusos, o sea, Venezuela dejó de ser un país independiente y con soberanía desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, alimentario, económico y educativo, Ajá. ¿ok? Para convertirse pues en una colonia Sí. del globalismo por parte de China, que es la potencia emergente Ajá. en el mundo, Ujú. ¿ok? Un negocio, Venezuela es un negocio muy bueno para otros países. Es un negocio muy bueno para mucha gente, incluyendo empresas estadounidenses. Ah, sí, claro. Ok, La o Halliburton, la petrolera, Exacto. el de las mineras. Exacto, el otro día- El de otro- importación y el de exportación, porque de aquí llevan para allá. Sí. Sí, ¿Ok? Porque las de allá para las acá, remesas de las dinero, remesas, ¿ok? y todo eso. La dolarización de la economía venezolana, que se establece un fenómeno de inflación Ujú, en dólares, claro. ¿ok? Porque la gente está recibiendo dinero de afuera, Ujú. ¿ok? Un dinero que no tiene salida porque en Venezuela nada se produce. Entonces la salida que hay es que los socialistas le quitan el dinero a la gente y se compran Lamborghinis y que se compran Ferraris o pasan una noche en el Hotel Humboldt a $300 la noche. O sea, lavan el dinero, chicos. Es que eso es precisamente ¿Eso es el lavar dinero? Eso es precisamente el narcoestado. Ujú. Y hablando del narcoestado, Ujú. ¿ok? Hay un artículo muy bueno que refleja, es de Pan Am Post. Aquí está en español. No, ese es donde Maduro le da 2 euros al mes. Esta ya la pasamos. Esta ya la pasamos. Ujú. ¿Ok? Este artículo se llama Ni la Universidad Simón Bolívar se salva de la narcotiranía. Bueno, ya ven. ¿Ok? Y dice así: la realidad demuestra que, como consecuencia de la política de narcotiranía, la Universidad Simón Bolívar ha sido obligada a funcionar desde hace más de 2 décadas bajo el régimen de insuficiencia
presupuestaria. Entonces, dice así: así es, ni la Universidad Simón Bolívar se salva de este vendaval que estremece a las casas de estudios superiores de nuestro país. La Universidad Simón Bolívar lucha de forma aguerrida, decidiendo vencer a la ignorancia a través del espíritu que la constituye y que parafrasea su himno inmutable e intrínsecamente de luz, de paz, de ciencia, de conciencia y de verdad. Entonces, en enero del 2020 se celebraron los 50 años del inicio de las actividades académicas de la Universidad Simón Bolívar, la universidad experimental que se estrenó con el apoyo del presidente de la República, Raúl Leoni. Él fue el que la decreta, pero es Rafael Caldera el que le toca el honor de ser el que le inicia, porque recordemos que Caldera en el año 69 cerró la Universidad Central de Venezuela por 3 años e inició lo que se llamó la política de pacificación, una política que demostró ser a largo plazo un absoluto y total desastre, porque le dio la oportunidad a la guerrilla en convertirse en gobernantes, y ya saben ustedes, no tengo que decirles los resultados nefastos que esa idea causó al país. ¿Ok? Era arreglar las cosas en el corto plazo, pero al final de la jornada destruir al país en el largo plazo. Esa es una lección que tienen ustedes que entender. Ok. La Universidad Experimental, que se estrenó con el apoyo del presidente de la República, Raúl Leoni, el rector Eloy Lares Martínez, 508 estudiantes de la cohorte de 1969, así como 25 profesores y 15 empleados administrativos. Así fue como se inició otra universidad pública diseñada para ser el Harvard de los venezolanos, ¿ok? Con presupuestos 100% provenientes del Tesoro de la República. Para la fecha, la Universidad del Futuro tiene el honor de haber graduado 3.538 maestrías, 485 doctorados, 37.530 egresados de pregrado y 8.395 egresados de posgrado, para un total de 45.925 títulos entregados por la UCB a venezolanos que, gracias a su formación, hoy viven en el exterior. Ok. Sí, porque en Venezuela no hay nada. Ellos se gradúan, pero no hay donde trabajar. Sí, entonces, ¿qué está pasando? Que los exalumnos de la universidad, ok, se han organizado para mantenerla viva, porque no hay presupuesto para la universidad. ¿Y quiere decir que esos que están trabajando fuera del país son los que están mandando remesas para mantener esa universidad? Para mantener esa universidad, y son los que están... así como está ocurriendo esto, está ocurriendo en muchas cosas. Esto explica el por qué ahora hay una inflación en dólares en Venezuela. Claro. Ok, porque se está inyectando dólares a la economía venezolana, ok, pero no hay los medios de producción para poder crear lo que se llama el Producto Interno Bruto. Entonces, es que están brutos. Absolutamente. Entonces prefieren mandar dinero en lugar de mandar las cosas que se necesitan. ¿Ok? Prefieren mandar dinero en lugar de mandar libros. ¿Ok? Yo voy a seguir con esta lectura en cuanto Brett. Regresamos en un momento. En un momento, sí, para que Brett ponga los comerciales. Vamos a comerciales. Thank you, Brett. Thank you, Brett.
Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised to right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmvhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ok, seguimos con la lectura. Sigue. La realidad demuestra que como consecuencia de la política de la narcotiranía, la Universidad Simón Bolívar ha sido obligada a funcionar desde hace más de 2 décadas bajo un régimen de insuficiencia presupuestaria, trayendo como consecuencia no solo un escaso financiamiento al costo de los servicios, sino el impedimento para la adquisición de bienes de consumo y capital, a disposición de presupuestos aprobados e innovándola en forma de gestión, alternativas para protegerse de la sequía de la recepción de recursos por parte de quienes deberían ser su principal sostén. El problema fundamental es esta frase, de quienes deberían ser su principal sostén, es decir, el gobierno, el Estado. Pero, perdóname, la educación universitaria no es función de gobierno. Bueno, tú sabes que aquí ¿cuáles son las 3 funciones de gobierno? Es, por ejemplo, mantenimiento de obras públicas. Correcto. ¿Okay? La otra es ofrecer seguridad a sus ciudadanos. ¿Okay? Y la tercera es impartir justicia. Esas son las 3. Esas tres. Pero ahora resulta que con los comunistas que están ahorita aquí vamos a comparar lo que pasa en Venezuela con lo que está pasando acá. Exacto. ¿Okay? Ahora resulta que las comunistas que están metidas en el Congreso, que por cierto sacaron a esta Marjorie Taylor Greene, la sacaron de las comisiones y todo esto. Estas mujeres están diciendo que la educación es un derecho humano, que el gobierno tiene que darle educación a la gente. Pero cuando están hablando de educación, no estamos hablando de educación de primaria, porque eso aquí es gratis. La educación primaria aquí en Estados Unidos... No es gratis porque la pagamos con los impuestos de las casas. Lo que quiero decir es que yo como madre no pago mensualidad por la educación de mi hijo. A eso es que me refiero. Sí se supone, no sí pagas cuando pagas los impuestos de tu casa. Carlos, yo pago de impuestos en mi casa $1,200 al año. Eso jamás va a poder cubrir educación de 3 mis hijas. Sí, pero todas las casas están pagando lo mismo. Entiendo, pero lo que te estoy diciendo, lo que te quiero dar a entender es que no es una mensualidad que yo estoy pagando mensualmente para que eduquen a mis hijos, ¿ok? A mis hijas acá. Eso aquí, esa educación que pagamos a través de los impuestos de la casa, es lo que garantiza que yo no pague mensualmente una educación. Correcto, a eso que me estoy refiriendo. Correcto, pero lo estás pagando. Pero no es lo mismo. Y era la discusión de, por ejemplo, había gente que decía, yo no tengo hijos, sí, yo tengo una casa, yo tengo una propiedad. Y sin pero embargo, es que de los taxes de la casa no solamente se paga la educación. El 80% se paga la educación, se paga lo que es la policía, el vaina de la policía, las cuestiones de emergencia, todo lo que es de los beneficios pero extras. El 80% del presupuesto que proviene de la recaudación del dinero de las propiedades va a pero volvamos al tema. Okay. Estas personas que están en el Congreso están promoviendo la educación gratis, pero no estamos hablando de esa, sino de la educación superior, sí, como está en Venezuela. Sí, quieren tener los desempleados más caros del mundo. Y mientras tanto los profesores, porque así se hacen llamar ellos, ¿verdad? Los profesores haciendo el billete bueno, porque aquí los profesores que trabajan en las universidades cobran muy buen sueldo,
No son sueldos paupérrimos, cobran muy buen sueldo. Bueno, pero ese no era el caso en Venezuela. En el Venezuela no, pero aquí sí, aquí Ok. están tratando de hacer lo mismo que van a hacer Y con aquí, la Simón ya que ha Bolívar. pasado, sí, va a terminar pasando lo que pasó. Cuando tú dices que tú vienes del futuro, esto es el futuro de los Estados Unidos. Eso, las universidades. Si continúan con este... Con su mamadera de gallo. ¿Ok? Ajá. Las numerosas renuncias y jubilaciones del personal académico, administrativo y obrero por deficientes condiciones laborales afectan el desempeño institucional. Además, los cargos de personal jubilado no pueden ser repuestos siguiendo instrucciones del Ejecutivo Nacional. Entre 1998 y 2019, el personal docente de planta se redujo en 70% y se incrementó el personal contratado en un 58%. Hace 3 semanas hablé con un amigo mío. Ajá, Él se graduó en diciembre ajá. en ciencias políticas. Ok, Lo acaban de emplear para que dé clase a los nuevos estudiantes porque no tienen profesores. no hay. Entonces, ¿qué pasa? Están reciclando. Están reciclando. ¿Ok? Y por supuesto que el sueldo que este muchacho que está recién graduado nunca va a ser el poder tener el sueldo de los que se retiraron, porque primero está recién graduado, está joven. No, es que por ejemplo en los Estados Unidos tú no puedes dar clase a menos que tengas la maestría. En las universidades sí, tienes que tener una Tienes que maestría. tener una maestría. Ujú. Bueno, si bien la matrícula de ingreso estudiantil se ha incrementado luego de la prohibición de la aplicación de prueba interna en 2015, porque O antes sea que ya no hay prueba. ya no hay el examen de admisión. Yo pasé el examen de admisión de la Simón Bolívar, pero no tenía yo los Los grados, no tenía en mi high school, Ajá. no tenía el suficiente nivel para poder No entrar. tenías un 18, un 19 y No, un 20. exactamente. Para poder entrar a la Universidad Simón Bolívar. Yo fui un alumno de 15, 16. Exacto. Que para ser alguien que trabajaba y estudiaba estaba más que bien en un país donde el 10 era pase y el resto era lujo. ¿Ok? Porque esa es otra cosa. Yo era estudiante de 17 y 18. Ok. Y aún así, con 18, no pude entrar a la escuela de medicina en la Universidad de Carabobo. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Y ese bendito SAT test, lo que llaman el state, aquí le llaman el SAT, el test de assessment Ajá. estudiantil, Ajá. es para ver si puedes entrar o no puedes entrar. O sea, ya eso lo quitaron en Venezuela, porque si se ponen a hacer eso, se van a dar cuenta que muchos no van a poder entrar. Bueno, el problema es que el promedio de estudiantes activos que no se inscribieron en cada periodo se estimó en 14%, mientras que entre el año 2017 y 18 el porcentaje se incrementó a 26% y en el 2019 se incrementó al 31%. Esto quiere decir que 1 de cada 3 estudiantes no entran a la Simón Bolívar aunque tengan el derecho de hacerlo porque no tienen los recursos. Entre las razones dadas por esos estudiantes se encuentran las siguientes: la difícil situación del país, la necesidad de ingresar al mercado de trabajo o continuar estudios en una universidad privada debido a los paros y pérdidas de periodos académicos de las universidades autónomas por diversas razones. Sí, que se van a huelga. Se considera también que el 87% no era becario, el 85% utilizaba el servicio de comedor para alimentarse. Sí, señor. Y el 65% de las de la gente utilizaba el transporte público. Pero la significativa pérdida de eficacia y eficiencia de sus servicios han impactado aumento de la recepción escolar. Yo conocí estudiantes en la Universidad de Carabobo que tenían 10 años estudiando. Sí, tenían 10 años estudiando y no pasaban del tercer año. Sí.
no pasaban del tercer estudiantes año. Profesionales. Estudiantes profesionales. Porque lo que es gratis no le Exacto, duele a nadie. entonces agarraban el autobús, no le costaba. Iban y venían a la universidad. Estaban en las clases ahí escuchando las clases, a veces ni se presentaban en las clases. Iban al comedor a comer, a tener su almuerzo y su desayuno gratis del día. Sí. ¿Ok? Eso era lunes a viernes. Entonces ellos tenían que rebuscarse sábado y domingo. Sí. Y lo que hacían es que guardaban de lunes a viernes para poder comer el sábado y el domingo. Exacto. Entonces, 10 años en una carrera que nunca se graduaban. Y entonces muchos de ellos se ponían como estudiantes, ¿cómo se llama? Grupos de estudiantes que peleaban con los rectores y los profesores. Lo que pasaba en la central. Cuerpo estudiantil. Uh-huh. Claro. Exacto. Entonces, los gastos deficitarios cuentan con recursos asignados que alcanzan solamente para 6 meses a valores estimados del 2020. Uh-huh. Destaca el servicio de Internet, cuyo presupuesto anual otorgado alcanza solamente para cubrir un mes. Curiosamente, el Ejecutivo Nacional ha establecido la necesidad de prestar el servicio educativo online por motivo de la pandemia del COVID-19. Los desembolsos de recursos enviados por el Ejecutivo Nacional entre enero y febrero del 2021 apenas alcanza el 14% del total previsto para ese periodo. Los servicios de mantenimiento estimados para garantizar la cobertura de los 6 primeros meses del año ahora alcanzan para un mes y equivalen al 21% del presupuesto anual. Las limitaciones presupuestarias impidieron considerar recursos para cubrir los gastos de inversión de los proyectos académicos y de planta física. Son 52 edificios, 180.000 metros cuadrados de construcción solamente en la sede de Sartenejas. ¿Ok? ¿Esa es una universidad que también enseñan ciencia? Sí, como química y toda esa cosa. Sí, claro. ¿Cómo hacen eso si no hay material? No, los laboratorios se están convirtiendo en espacios abandonados debido al deterioro de las instalaciones y equipos, por un lado, y de las jubilaciones, renuncias y reposos del personal académico y administrativo. Adicionalmente, las prácticas de carácter docente a desarrollar en los laboratorios se ven afectadas como consecuencias directas de las dificultades para conseguir insumos o no contar con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, y así es, cuyas limitaciones o falta de disponibilidad de transporte público en la zona disminuyen la posibilidad de traslado de los miembros de la comunidad universitaria. Este aspecto es particularmente sensible para la Universidad Simón Bolívar, dada su localización periférica en el extremo sureste de la ciudad. Lili Steiner, egresada de la Universidad Simón Bolívar, expresa en el blog de comentarios de la Asociación de Egresados el sentir de quienes estudiaron, vivieron y se formaron en la Universidad Simón Bolívar. Hablar, pensar o escribir de la Bolívar genera infinita gratitud por el momento y por la transformación personal que vivieron. Gratitud por la generosa oferta de una educación de primer mundo, un sistema educativo de vanguardia, con docentes, personal, infraestructura y recursos educativos de altísima calidad. Recuerda, el socialismo funciona hasta que se acaba el dinero. Claro. ¿Ok? Fuimos los beneficiarios de su visión y su modelo educativo, y donde quiera que estemos, trabajamos para el logro de una sociedad más justa y promovemos el desarrollo armónico y sustentable de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas. Un modelo que está visto fracasó. ¿Ok? Siempre ha fracasado. Mira, el socialismo ha fracasado en todas partes que se ha implementado. En todas. ¿Ok? Los judíos no pudieron, los rusos no pudieron, los chinos no pudieron, los... pero Chávez, según él, iba a poder. Exacto. Bueno, aquí los cubanos han podido por 70 años.
eso no es otra cosa sino puro maquiavelismo, porque realmente el estudio del socialismo debe ser arrancado a partir del estudio de precisamente lo que tú estás escuchando ahora de El Príncipe de Maquiavelo. Cuando tú hablas de Fidel Castro no, realmente era un príncipe de Maquiavelo, o sea, las consideraciones morales dentro del gobierno no existen. Lo único que existe para ellos es tomar el poder y conservar el poder, ¿ok? Y los principales aliados de los que se encuentran en el poder precisamente son aquellos que se supone debería disputarles el poder a ellos, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque, como dice en el libro de Maquiavelo, el príncipe tiene que hacerle sus regalos a las personas que lo sostienen en el poder. ¿Y quiénes son las personas que lo sostienen en el poder? Los supuestos opositores. Claro. Son ellos los que sostienen a... Esos no son opositores, nada, esos son colaboradores, cooperadores, claro, y cómplices. Pero que ellos terminan siendo parte de ese 3% de la población donde lo tienen todo. Recuérdate cuando comentamos en este mismo programa que Ramos Ayub llegaba en una avioneta jet de comprar el mercado en Aruba. ¿Ok? A esa gente no les importa lo que esté pasando con el país. Ellos están desconectados completamente. No están desconectados. Ellos tienen su realidad. ¿Ok? Ellos tienen su realidad y a ellos les importa muy poco lo que ocurra debajo de su realidad. Esa es la... El maquiavelismo. Ese es el príncipe. Eso es el príncipe. Y Venezuela pues está en esa onda hace muchos años. No es Chávez, ¿ok? No son los 40 años de democracia. Recuérdate, cuando se muere, después de la prematura muerte de Gómez, vamos a hablar de eso enseguida de que tengamos los mensajes comerciales. Thank you, David. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmvhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y seguimos con Hablemos Venezolano. Que siga el desmadre con la Universidad Simón Bolívar. Sí, ya lo de la Universidad Simón Bolívar, como te puedes dar cuenta, es producto precisamente de la estructura socialista que ha habido en Venezuela desde hace muchísimos años. Okay, y tú sabes que me los he encontrado acá, ¿no? Me los he encontrado acá y quieren cambiar este país porque según ellos el socialismo funciona. Lo que pasa es que en Venezuela no funcionó. Aquí sí va a funcionar. Aquí se va a funcionar, claro. ¿Okay? Exacto. Entonces, aquí sí va a funcionar. Cuando ellos no se dan cuenta que el sistema socialista es el enemigo natural de los Estados Unidos. Sí, claro. Porque la Constitución de los Estados Unidos es lo opuesto a lo que es el sistema socialista. Y sin embargo aquí hay mucha carga socialista. Claro, porque le han violado la Constitución muchas veces. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. De eso hablaremos de los 56 senadores que violaron la Constitución
cuando el impeachment, el segundo impeachment que le hicieron a Trump. A Trump cuando ya no era presidente. Cuando ya no era, violaron la Constitución. Totalmente. Exacto. Pero y bueno, entonces, y también la violación de Pence también, todo eso. Ya lo pagarán en las elecciones. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Recuérdate que que hay muchos socialistas que no sabe que es socialista. Uno de los casos fue López Contreras. Sí. ¿Ok? López Contreras es el primero que le da golpe al mercado abierto y convierte a Venezuela, crea las condiciones para que Venezuela fuera una nación dirigida por el Estado, que básicamente es el socialismo. Claro. En 1936, después de la muerte de Gómez, empiezan a decir que el país necesita ser modernizado. Claro, ahí fue donde estuvo la cosa. Y en vez de mirar para Estados Unidos, miraron para otro lado. Y ¿no? él preguntó, es que los Estados Unidos en ese momento era un desastre. ¿Ok? Estábamos en la Gran Depresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que él voltea a ver y pregunta, ¿cuál es el país que tiene mayor éxito en este momento? Y resultó ser la Alemania de Hitler. ¡Hitler! Y él copia exactamente las mismas cosas que Hitler hizo. Crea un banco central al estilo del Bundesbank, le expropia el dinero a los depositantes, a toda la gente, le expropia el dinero y crea en base a ese oro, dice, estas son las reservas de la nación. No. ¿Eso no pasó aquí también? Eso pasó aquí también. Pero el asunto está en que y fue precisamente el presidente Roosevelt el que ¿Quién lo hizo primero? ¿Venezuela robó primero a su gente o Estados Unidos robó primero a su gente? Fueron más o menos contemporáneos. Eso quiere decir que esto es un movimiento planetario. Planetario. Pero bueno, vamos al punto fundamental, que es que López Contreras dijo, ok, ¿quién es el que está teniendo más éxito? Hitler subió en el año 33 al poder y ya para el año 36 estaba haciendo unos Juegos Olímpicos. Sí, yo me acuerdo la película esa, que yo vi esa película que se llama... Esos fueron los primeros Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí, no eran los primeros Juegos Olímpicos. De la modernidad. Fueron los Juegos Olímpicos de 1936. Pero muy moderna. Ellos fueron, los primeros Juegos Olímpicos de los tiempos modernos fueron en Atenas en 1896. Entonces, ¿cuál era lo que definía que lo de Hitler fue tan diferente? Pues que él creó el modelo de Juego Olímpico con grandes inauguraciones. ¿No fue la primera transmisión de película por la televisión? Fue la primera transmisión por televisión y ese tipo de cosas. Eso fue lo que le dio preponderancia. Eso, Pero a lo que vamos es que él dice, bueno, ¿cuál es el modelo? El Bundesbank, el que expropiamos la riqueza del ciudadano de esa manera. Claro. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a crear la Guardia Nacional, que era modelada al estilo de las SS alemanas. Claro. Ok, National. Ok, Nacional. Sí. Para controlar a la gente. Y está en la Constitución venezolana. Sí, para el control de la población. Exacto. Okay, y aplaudido por los venezolanos. Y es el militarismo por encima del ciudadano, que se supone que el poder civil proviene de la voluntad de la gente, que le concede al gobernante el poder. Pero el gobernante le cambió la polaridad y ahora resulta ser que el gobernante es el que le da los privilegios que al gobernante le conviene al ciudadano. ¿Ok? Pero eso viene por parte de una tradición muy larga, porque en Venezuela no existe la Carta de Derechos Individuales. Claro, porque cuando Simón Bolívar aniquiló la primera constitución, la de 1811, que ahí estaba incluido todo eso,
Ajá. porque la Constitución de Venezuela en 1811 estaba perfeccionada. Era la Constitución americana, pero perfeccionada porque no tuvieron que poner Bill of Rights por un lado, sino que todo estaba insertado, con artículo. Entonces, eso es lo que pasa. Venezuela se perdió en ese momento. Sí, básicamente sí. ¿Okay? Entonces, y vinieron los cubanos comunistas y la terminaron de estortillar. No, ese ya es otro cuento, pero fundamentalmente tienes una Venezuela que pierdes la libertad económica cuando te roban tu riqueza. Pierdes la libertad de ser libre cuando te ponen un militarismo encima de ti. Y pierdes tu identidad cuando te dan un número. Exactamente. ¿Ok? Tú sabes que estaban hablando es básicamente la cédula de identidad venezolana. Es básicamente que el tatuaje que le ponían a los prisioneros judíos en los campos de concentración. Exactamente. Igualito, ni más ni menos. ¿Ok? Así que, señores, si ustedes dicen que todo esto era la gran cosa de Venezuela, permítanme decirle que están bien equivocados. No, hombre, y lo peor de todo es que llegan aquí a Estados Unidos a joder. Y perdona que te lo diga así, pero ya aquí en Florida, aquí en Georgia, yo veo la mano de los venezolanos aquí en las elecciones pasadas. ¿Ok? Los venezolanos políticos que están residiendo aquí en Georgia, que son de Venezuela, políticos que residen aquí, que se reúnen con el señor Kemp. Esos son los que trajeron las benditas, malditas máquinas de votación que se llaman software, que se llama dominio, pero que es conocido muy bien como el Smartmatic. Claro, y yo no le pregunté al señor Raffensperger que si las máquinas de votación Raffensperger es el secretario de Estado. Nosotros nos encontramos en una de nuestras andanzas de campaña y nos encontramos con él pura casualidad, ¿verdad? No era pura casualidad, porque yo fui monitor. Que fuimos a esa reunión de rock de él cuando él se presenta y tú te levantaste y fuiste porque yo probé las máquinas y le hice una pregunta. ¿Tienen estas máquinas algo que ver con Smartmatic? ¿Y cuál fue la respuesta del individuo? No, esa es una compañía de Colorado, pero el muy hijo de su madre ni siquiera preguntó qué es eso Smartmatic. Ahí fue cuando yo me di cuenta que él sabía de lo que estábamos hablando. Él sabía de lo que estábamos hablando. ¿Me entiendes? O sea, es un maquiavelismo. Porque tienen que entender una cosa. Aquí en Georgia comenzaron la lucha de los derechos civiles. Y uno de los derechos civiles es el derecho a votar. Sí. ¿Ok? Hace más de 60 años comenzaron esa lucha. Sí. La lograron. Y ahora resulta que en el 2021, en el 2020, volvieron a esclavizar a las personas otra vez con las cuestiones de votación. Porque ahora es la máquina la que decide quién va a ganar y quién no va a ganar. Exactamente. ¿Okay? Ya no son los votantes, ya no son los que lucharon por eso y ahora estamos en una plantación. Sí. Bueno, nos vamos. Regresamos la semana que viene. Thank you so much, David. And see you next week. Bye bye. Bye bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Hey, folks, this is Victor with the